Es para nosotros una alegría estar cada domingo compartiendo nuestra charla con un grupo de amigos y seguidores tan entusiastas como vosotros. Y sois entusiastas porque os gusta escuchar buenas noticias. Hace algún tiempo se nos sugirió hablar sobre este problema de nuestros días que denominamos bullying. Y es por ello que hoy lo ponemos en antena. Y vamos a ver cuánta información y cuál es la opinión de Dani sobre este tema, del cual, con frecuencia, no hacemos demasiado caso hasta que nos toca. Querido amigo, muy feliz domingo. ¿Cómo se presenta la charla sobre el tema controvertido de hoy? Pues muy bien y muy a gusto. Yo creo que es un tema que hay que tocar, que hay que adentrarnos, que hay que profundizar Al menos denunciarlo. y denunciarlo. ¿Eh? Porque Porque yo está ahí. creo, yo Bueno, creo que está ahí, pero que no se toman todas las medidas necesarias. Porque muchas veces el resultado es la persona que está recibiendo el bullying cambiarlo de colegio y ya está. No, no, bueno, tú no. estás cogiendo el bullying sobre la juventud, sobre un niño Sí, de colegio. sí, Pero es que el bueno. bullying sirve también en empresas, en personas mayores. Ya, pero yo creo que si lo entendemos a nivel de colegio, lo Pues entenderemos al bueno, se máximo. puede hacer extensivo, esto sí, por Claro. supuesto. Vamos a ver, Dani, empecemos. ¿Qué es el bullying? ¿Por qué estamos en una cultura convencida de que cualquier barbaridad o cosa fea, poniéndole otro nombre, con preferencia en inglés, se oculta la realidad de su repudio? Realmente hay bastante verdad en lo que acabas de decir, Iván. Variar el nombre de las cosas les quita fealdad o gravedad y aparentemente rebajan su rechazo, ¿no? Hay muchos ejemplos en nuestra Sí, sociedad, sí, muchísimos. ¿no? De cosas que han disfrazado el nombre, ¿eh? Y aborto, interrupción Voluntaria voluntaria, del embarazo. Ya está, ya es bonito. claro. Ah, bueno, y así podría decir Sí, más, sí, hay un montón. pero lo que has preguntado es qué es bullying. Y voy a ello, con tan solo dos palabras. Acoso escolar. Perfecto. Ok. Pero acoso escolar volvemos a lo mismo. Lo que antes era acoso escolar, no, ahora es muy... Ahora es bullying. Claro, es en inglés y como mucha gente no entiende, pues la ven. Claro. Perfecto, Dani. Lo bueno y breve dos veces bueno. Pero la verdad es que no te has extendido mucho con la definición. Y de acoso escolar ha habido desde hace mucho tiempo. O de una idea bastante aproximada. Porque yo recuerdo cuando yo estudiaba, y esto hace años, que ya había los chuletas de rigor en la pandillita de la clase que abusaban de los que eran más débiles o que no tenían pandilla. Sí, sí. Así es, siempre se han montado los claros. Yo, a ver, yo la verdad es que yo le he pasado muy mal a nivel de colegio. Ya empecé a sufrir bullying en la misma guardería. Te va. Y tuve que montarme mi clan en la misma guardería ya. Mira a qué edad estamos hablando, ¿eh? Después salí de la guardería, me puse en la escuela primaria y también me pasó lo mismo, porque ahí tenía el ataque de los maestros que le decían a los niños que conmigo no se hablaran, que me tenían que rechazar, porque soy evangélico, porque no creo en la Virgen y todas estas cosas. Ah, pero no crees en la Virgen. No sé, Ah, por eso. pero ellos dicen que no. Ellos decían que no. Vale, Que- vale. y bueno, y esto me costó lo que me costó. ¿Vale? Y, y fue Duro. Muy muy duro. duro, muy duro. O sea que me tuvieron que cambiar de colegio y entonces ahí ya la cosa ya varía un poco, ¿eh? Ya tuve más calma y más tranquilidad, como mínimo a nivel de profesores. A nivel de alumno hubo alguno que le tuve que frenar los pies, pero yo salí en defensor, en defensa de los pobres, ¿sabes? Ya. Porque ahí yo me hice amigo de una persona como el del Forrest Gump, que tenía los Sí. pies
las dos piernas y con hierros, y de un chico con el síndrome de Down, que claro, era despreciado por todo el colegio, y yo me hice amigo de ellos dos y salía en defensa de ellos en todo momento, y bueno, y ahí cumplí lo que podía cumplir. Ya. Vamos a ver. Danos una idea que nos convenza más o menos aproximada de la definición de lo que es el bullying. Pues, a ver, hemos dicho que es el acoso escolar, ¿no? Sí. Y es casi tan antiguo, como dices tú, como las escuelas, la envidia, los celos, entre niños de edad escolar. Y ya que estamos puestos en ello, te lo voy a definir con palabras más correctas. Es una violencia psicológica, física, verbal o social reiterada e intencionada entre escolares que pueden darse en el local escolar, en su ámbito o a través de las redes sociales, en cuyo caso le llamamos ciberacoso. Bueno, esto es la Esto definición. también está al orden del día. Sí, está. Esto es la definición actual porque está a la orden del día. Vamos a ver, de acuerdo. Este fenómeno, como bien has dicho, no es nuevo. Yo recuerdo en mi época de escolar en la cual ya existía el grupito de gamberretes que se cuidaban de poner apodos, reírse o hacer bromas pesadas o tomar el pelo a los más pequeños de la clase, o burlarse de cualquiera que les cayera en desgracia, o no supiera defenderse, que además no se distinguían por sus éxitos académicos, ya que más bien iban justitos, pero lo que muchos los admiraban y esperaban entrar en su círculo, porque tenían su círculo. Yo diría incluso más igual. Yo he padecido, como ya he dicho, bullying, causado Sí, esto ya lo has por los comentado. propios maestros, con un abuso total de su impunidad y de su autoridad, por el simple hecho, como ya he dicho, de permanecer a una familia cristiana no católico-romana, pero la existencia de un control nulo sobre este fenómeno, añadido al hecho de no darle la importancia adecuada. Nos ha llevado a una progresión de la violencia que se ha convertido en un problema grave, hasta el punto de que uno de cada 4 estudiantes, repito, uno de cada 4 estudiantes haya sufrido este acoso en alguna ocasión con las consecuencias que conlleva saber. Podríamos dividirlo en varias partes, ¿vale? Yo diría baja el rendimiento escolar, Sí. daños que pueden ser graves en la salud mental de las víctimas. Esto no le damos importancia, pero esto es gordo, ¿eh? No, es muy fuerte. Daños por agresión física o bromas exageradamente pesadas. Como consecuencia de todos estos abusos, en el año 2025, un 12% de alumnos ha sufrido bullying y 22 han fallecido por homicidios o suicidios. A mi parecer tenemos un problema, y creo que es un problema real, un problema social que no tan solo ocasiona bajos rendimientos escolares en un 25% de alumnos víctimas y de un 10% en el papel de acosadores, un fracaso de bajo rendimiento escolar, problemas mentales, por no mencionar a las agresiones físicas más o menos graves. Bueno, veo que te has documentado estadísticamente y que estás al día. Pero ante una situación que causa un deterioro que incluso llega a costar vidas humanas, aunque sean por suicidio o por accidente, ¿cómo han reaccionado las autoridades? Mira, déjame primero que te diga que hace cuestión de, no sé, 2, 3 meses, vi por televisión un linchamiento que se le hizo a una chica y mientras una le daba la paliza, los otros la grababan y tal, pero no intervenían, ni siquiera se pusieron a decir, oye, para, Ni defendieron ni detener nada, 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 a nada, grabarlo. nada. Y todas estas cosas producen lesiones graves que, como digo, hay lugares, hay momentos en que han conducido al suicidio. Sí, sí. Yo sé de una escuela cercana a donde yo vivo
que allí se suicidó una niña por culpa del acoso. Y después le explicaré a la madre lo que le quería explicar, pero se ha quedado sin la hija. Ya. Entonces, ¿Y las autoridades cómo han reaccionado? pues con excesiva, yo diría que con excesiva prudencia. A mi modo de ver, se han creado protocolos escolares con el objetivo de detener la intimidación, pero con escaso resultado, como lo demuestran las estadísticas, por la timidez de las medidas. Creo, de una forma muy personal, que hemos pasado de una época en la que el alumno temía al profesor a la cual en la que es el profesor el que teme al alumno. Y en muchos casos, incluso a los padres de los alumnos. Hombre, es cierto, más de un profesor le han calentado las orejas por cualquier chorrada que haya hecho a un alumno o por cualquier castigo o mala nota que haya puesto. Hombre, todo ha cambiado. Yo sé, por suerte no tuvo que pasar muchas veces, pero yo no sé que cuando llegabas a casa le decía el maestro me ha castigado, se iba mis padres al maestro a decirle, ¿qué ha pasado? Ahora no, vas a ir usted que se cree, cómo castiga a mi hijo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, Bueno, y yo no sé tú, pero yo viví todavía en la escuela en que el maestro podía ponerte la mano encima. pues no. Y la regla. Yo, Y había unas reglas negras con un canto de metal que hacían daño, ¿eh? mira, yo me acuerdo una de las veces que la historia fue curiosa y tuvo que acudir incluso mi padre y tal. Ah, ahí en clase ponían siempre a una persona en la pizarra que apuntaba el nombre de las personas que veían hablando, que Ya, no prendían atención. portándose mal. Sí. Y entonces a mí, el que le tocaba vigilar, me dice, si yo quiero a ti te apunto. Y él me hizo una seña y me apuntó. Pero no estaba haciendo nada, simplemente me apuntó para que viera que él me podía apuntar. Yo cuando le hice así, como diciendo, después hablamos, y él pilló y me borró. Pero al borrarme, el maestro se dio cuenta que me había borrado. Y entonces hacían una cola en la pared de todos los que habían estado apuntados, y a mí me dice, ponte el primero. Entonces sí, me puse la cola, el primero. Suerte que un alumno llamó a mi madre y le dijo, oye, ¿tú has visto a tu hijo? ¿Te ha explicado algo? No. Mírale la cabeza. Mírale la cabeza, 3 chichones. Me había dado con el borrador, con la parte de madera del borrador. La conozco. Se la ponía así en los dedos. Lo cogían del revés y te daban un cantazo. Sí, sí. Pues me produjo 3 chichones. ¿Eh? Porque parece que, claro, yo en casa no había dicho nada y el niño este se lo explicó a su madre llamó a la mía y bueno, y fue ahí a preguntar qué pasaba, ¿no? Pero bueno, debido a eso, ¿sabes qué pasó? ¿No? Que yo tenía que salir un poco antes del cole porque iba a natación y tenía que venir a buscar mi madre. Entonces ya era fijo, cada día, antes de que llegara la hora de que mi madre me venía a buscar, me castigaba en la pared del fondo del rincón de cara a la pared, para demostrarle a mi madre que yo era malo, de tal forma que me tenía que castigar cada día. Ya. Esta historia funciona así. Y te puedo contar bastante. No, sí, había muchas. Vamos a ver, Dani, volviendo al tema del bullying. ¿Se sabe cuáles son las causas de esta actitud agresiva en las aulas? Algunas, por ejemplo, mira, te diría que influencia familiar y social. Vivimos en una sociedad cada día más violenta, agresiones a maestros, a sanitarios, a médicos, a socios de un club rival e incluso a guardias de seguridad o policías. También podemos decir que es un anhelo de poder y dominio en el ámbito escolar. Esto ya lo han mencionado también antes, ¿no? De los chulillos de aquellos que tienen su banda y... Sí, unos pequeños mafiosillos, pero dentro de la escuela. Influencia de los malos ejemplos a través de los medios de comunicación que reflejan una sociedad en la cual
el más fuerte física o económicamente es el que dicta las normas. Por otro lado, tenemos también satisfacción por exhibir el dominio sobre las víctimas y jactarse de ello. De una sociedad enferma y poco culta no se puede esperar mucho más. Solo nos hace falta ver el deplorable ejemplo de nuestros gobernantes, con insultos constantes, agresiones, mentiras, manipulaciones y todo ello difundido profundamente en las redes sociales. Pienso que no se puede esperar otra cosa. Realmente, porque claro, si los que están delante nos dan un mal ejemplo y nos dan una permisividad, los niños ¿qué han de hacer? Lo que ven. Vamos a ver, ¿qué se ve por televisión? Tenemos una serie de series que se ve la inmoralidad reflejada en muchos aspectos. Tenemos una serie de programas que se llaman reality shows, que se saca la basura de cualquier familia. Tenemos una serie de políticos que salen por los programas de informativos que dicen una cantidad de barbaridades de la competencia que es demasiado. O sea, en una sociedad violenta en sí, vamos a pedir que nuestros hijos no sean violentos. Y esto porque lo silencian para que no lo oigas, ¿no? Pero en el Congreso de los Diputados y tal, hay insultos, gritos, silbidos mientras uno habla. Nosotros están ahí nadie que te pego. Lo que pasa es que este ruido, este irigay, no lo escuchas porque lo tienen silenciado. Pero pasa. Que dices, bueno, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está? Pues, si las personas que tienen que mostrarnos cómo hemos de conseguir una sociedad mejor nos están enseñando a hacer una sociedad peor, ¿qué podemos esperar de nuestros hijos? Claro. Que lo que ven es lo que emiten. No van a aprender. A ver, lo que está claro es que los niños no van a aprender lo que dice la Biblia si ven por televisión y por toda la sociedad una conducta absolutamente opuesta. Y esto es así. O sea, los que actúan y ejercen el bullying también son, yo me atrevo a decir, son una pandilla de cobardes. Bueno, esto siempre. Porque cuando van en grupo son muy fuertes, pero si van solos... Van en grupo y te encuentras con eso, que uno pega, el otro graba, el otro te lo sujeta y el otro, ¿sabes? Y así consiguen las filmaciones que después cuelgan en internet, en las como medallas. Sociales, sí, como mirar qué he hecho. Mirar qué cosas se hacen. Como aquel que andaba a 150 km/h con el coche. Yo me encontré cuando era novio de mi esposa. Una vez estábamos en un parque, en pleno día, en un parque, y vinieron un grupo de unos 10 chavales. Y empezaron a decir, ay, mira, una rata. Le dije a mi novia, mi mujer, no le hagas caso, que esto es mentira. Y entonces ellos, a ver que no reaccionábamos, viene y dice, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no la violamos a ella y le damos una paliza a él? Y a mí se me ocurrió decirle, mira, si empezáis a matarme, porque yo a todos los conozco, pero hay algunos que sí. Y yo os iré a buscar y le haré con vosotros un amulo. O sea, si empezáis, matarme. Y entonces uno de los que sí sabía que lo conocía, empezó, vámonos, déjalo, vámonos. Es capaz de ir y calentarme a mí, que sí me conoce. No, claro, es que lo que yo decía lo iba a hacer. O sea, si hacían una barbaridad de este tipo, yo después iría a buscar uno a uno para pedir explicaciones. Eso es lo que predicaste el domingo pasado. No lo sé ya. Pero es que... El domingo pasado no dijimos esto. El delito era gordo. Ya, no. Y decir, bueno, no pasa nada y encogerte de hombros... Vamos a ver. ¿Qué características podemos detectar en el problema del bullying? Pues mira, vamos a ver. La primera y más importante es la intencionalidad de dañar, el deseo de burlarse, perjudicar, denigrar y humillar a todo aquel que no nos aplauda. La segunda podemos decir que es la reiteración, repetir las agresiones a una misma víctima, creando una correlación de agresiones, de abusos de fuerza, de abusos de poder, que acaban siendo un trato cruel y despiadado. La tercera podríamos decir que es la evidente
intención de dañar hasta someter, ya sea física, mental o moralmente. La cuarta es el ansia de dominio y la demostración y exhibición de poder. Y yo diría que todos estos síntomas van generalmente reforzados por el apoyo de un grupo de acompañantes y cómplices, como mencionábamos, ¿no? Dominados por su escasa personalidad y baja estima, que encuentran su identificación en su líder de fechorías, lo que demuestra un acto de cobardía de la agresión que siempre precisa de secuaces para realizar estos abusos. Bueno, es lo que decíamos antes, que van en pandillas. Sí. Hay un jefecillo, un jefezuelo y la pandillita. Y todas estas lindezas para realizarse como las consiguen estos niños. El método aparentemente más común es el maltrato físico, pero generalmente el acoso se inicia con las agresiones verbales, ya sean con amenazas, palabras hirientes, insultos a la víctima y más generalmente a su entorno, presión psicológica, sexual, social y en último caso, pero no menos importante, denigración y todo lo anteriormente mencionado en las redes sociales que, como ya hemos dicho, se llama ciberbullying. O sea, hundir a la persona moralmente, resumiéndolo en 4 palabras. Pero no Claro, duda. en el cual se encuentra que cuando lo has hundido, la única salida que muchos ven es el suicidio. Bueno, es lo que pasa, ese es el cuento del juguete. Un niño le encanta un juguete, juega con él, lo desmonta tal y cual, cuando está roto lo tira. Pues rompen el juguete y entonces está para tirar y no sirve para nada. Vamos a ver, Dani, pero a no dudar, todas estas acciones han de tener consecuencias para el agresor. No puede ser que no le afecten de ningún modo. Por supuesto, no es tan solo la víctima la que sufre las consecuencias. Los agresores entran en una vorágine que les destruye a ellos mismos, ya que pervierten su orden mental ocasionándoles, en primer lugar, una total falta de sensibilidad ante la violencia que le puede acompañar toda la vida. Si no se trata, claro está, adecuadamente. Les llama a considerar la violencia de cualquier tipo como la herramienta idónea para conseguir sus objetivos. Apatía en todos los ámbitos de su vida. Falta de estímulos, de conocimiento de la solidaridad o del espíritu de equipo, lo que les invalida para trabajar en muchas empresas y un incremento de su visión de la vida individualista, egoísta y egocéntrica. Pues el juego les sale caro, ¿eh? Creo que me he quedado descansado. Te has quedado descansado, pero el juego les sale caro. Sí. Porque yo te estoy perjudicando a ti, pero al mismo tiempo me estoy destruyendo a mí. Ujú. Y no me doy cuenta. Ahí está la historia, que no se dan cuenta. Y quizás el paso por aquello que tú antes preguntabas, qué papel usan las autoridades, los gobernantes o incluso los profesores. Si no les dices todo esto, se encuentran que están libres de toda culpa, ¿no? Vamos a ver, por lo que me dices, esta desviación de conducta tiene consecuencias en su vida posterior, ya sean familiares o laborales. Es lógico, se acoplan a un tipo de vida cerrados en el mismo y apartados de la sociedad en general, con un círculo limitado a su alrededor, y les es muy difícil de hacer su conducta y como consecuencia cuando entran en un grupo laboral, empresa o familia, emplean las mismas tácticas que en la escuela. Que en la escuela les funcionaron y les fueron bien. Que por eso tú decías antes que no solo pasaba en la escuela, digo, no, pero esto nos servirá para hablar después de lo que pasa cuando sales de la escuela, ¿no? Pero ahí las amenazas, las manipulaciones, el chantaje emocional, las exclusiones del grupo y los ataques a la autoestima no les funcionan.
y como generalmente no emplean la violencia física para no dejar marcas o señales, se ven obligados a emplear nuevas formas de coacción, como el ataque emocional, el miedo o el pánico, que también causan hostigamiento y maltrato emocional e inseguridad. A esto se le da el nombre de bullying y puede ser vertical si viene de un superior de la empresa o horizontal si viene de un compañero, y que al igual que con los escolares, este maltrato psicológico continuado provoca graves consecuencias físicas y mentales como ansiedad, depresión, bajo rendimiento, que es lo que generalmente persigue el acosador a fin de lograr el despido de la víctima o que se vaya sola. O sea, es la manera de quitarte de delante lo que te molesta. Bueno, yo cuando estuve en el primer trabajo que estuve, ahí hubo un hombre que me dijo, te voy a matar. Ven. No, pero se lo intentó 3 veces. Lo intentó 3 veces. Y las 3 veces, la primera falló y las otras 2 fue gracias a compañeros que me dijeron, cuida tal, y me libraron El accidente. del mal, pero él se había empeñado que me iba a matar y lo intentó, ya digo, lo intentó por 3 veces, ¿no? Todo lo que has contado es muy perturbador, pero puede sucederle a cualquiera o hay personalidades más atractivas para un acosador. En un principio sí puede sucederle a cualquiera, pero hay personas que su carácter o personalidad los hace menos vulnerables y más difíciles de atormentar, por lo que las víctimas propicias son personas que consideran una amenaza por su calidad en el trabajo o su integridad personal, digamos el lenguaje de calle, seguras de sí mismo. Otras personas serían débiles socialmente o con bajo ego o autoestima, ya que ven en ellos un juguete para abusar de él. La ventaja del bullying es que se puede catalogar en 2 delitos del Código Penal: el 172 con referencia al acoso y el 173 con referencia a las amenazas degradantes y coacciones, con penas de 6 meses a 2 años de prisión. Lo que no ocurre así con el bullying, puesto que se trata de edad escolar y en España un menor de 14 años no puede ser juzgado por el Código Penal ni por la ley civil, lo cual deja algo así como un vacío legal antes de los 14 años en el que cualquiera debía ser un reincidente grave para proteger a la sociedad de esas personas. Y de 14 a 16 años solo se le puede aplicar la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de Menores, cuya sentencia se basa generalmente en la reeducación en centros cerrados especializados. Lo vulgarmente llamados correccionales de menores. Sí, pero volvemos a eso mismo. Qué bonito que era así, ¿verdad? Sí, pero de allí salen peor todavía, porque se juntan el hambre con las ganas de comer. Uno que es malo se encuentra con otro que es peor y aprende todo lo que no tiene que aprender. Se juntan ahí camarillas y cuando sale ya tienen su gran montado. Ya. Vamos a ver, Dani, y ahora toca la pregunta del millón. Ante un problema como este de difícil solución, ¿qué nos dice la Biblia? Pero está claro que cuando fue escrita la Biblia no existía este problema, pero veamos qué nos dice sobre agresiones y malos tratos, si les agrada a Dios o no. Mira, en Proverbios 6, 16, 19 leemos: 6 cosas aborrece Yahvé, y aún 7 los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas actitudes las odia Yahvé. Pero en Romanos 12, 18 nos aconseja: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero esta es la conducta a seguir por un hombre,
¿Cómo se hace hombre a un niño? Esto nos lo dice en Proverbios 22:6, donde dice, educa al hijo desde niño y aun cuando sea viejo seguirán tus enseñanzas. O bien en Proverbios 13:24, que nos dice, el que retiene el castigo a su hijo aborrece más de lo que ama, desde temprano lo corrige. Aquí la enseñanza está en que si se corrige pronto, se evita el castigo. Pero si no se corrige pronto, hay que recurrir al castigo para enseñarle. Y como colofón y norma de conducta para enseñar a nuestros hijos, recordemos las palabras del propio Jesús en Mateo 22:37 y 40, donde dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a uno mismo. Enseña a tu hijo a amar a Dios y al prójimo como a él mismo desde pequeñito y te ahorrarás castigarlo y tenerlo que corregir cuando ya seas grande. Pues te has quedado tranquilo, descansado y has dado el dedo en la llaga, has puesto el dedo en la llaga. Yo aconsejaría que volvieran a escuchar el programa y que analizaran todo lo que hemos dicho, porque hemos dicho muchas cosas, hemos dado muchas garrafas. Por lo tanto, escucharlo y analizarlo con Es cuidado. que es un programa que lo hemos comprimido demasiado. Quizá un poco demasiado. No hay más tiempo. Amén. Pues, Vamos a dejarlo aquí. gracias y hasta la próxima semana.